Si mutando del azul al gris, luego del gris al negro, se nos cayera encima la noche, buscaría una grieta en la tierra para calmar mi angustia, para abrigar tu sueño, para anochecernos sin quebrantos. Bueno, hoy estamos a solas con Manolo García, autor de Refugio, este sentido poema que inicia este nuevo programa literario del Club de Lectura del Centro Municipal de Mayores en Radio La Voz Joven de la Casa de la Juventud de La Orotava. Buenos días, querido profesor, en el más amplio sentido de la palabra. Lo digo porque jóvenes y viejos aprendemos cada vez que nos habla, tanto en serio como mediante su especial sentido del humor. Hola Manolo. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Manolo García nació en el Valle del Guadalquivir, Vega del Corbones, Carmona, Sevilla. Licenciado en Filosofía Clásica en el 86, vino destinado al Puerto de la Cruz como docente en prácticas de la especialidad de latín, donde permaneció 2 años. Pasó luego a Los Realejos, ejerciendo 30 años ininterrumpidamente como profesor de latín y cultura clásica en el IES Realejos. A esta labor pedagógica unió su pasión por las artes escénicas. Actualmente reside en La Orotava y yo, orgullosa de tener tan ilustre vecino. ¿A quién saludo? ¿A ustedes o al público? Nada, empezamos el recital. Bueno, empezamos el recital. Pues nada, buenos días, muchas gracias, que es lo que me corresponde decir, por haberme invitado a estar aquí en la Casa de la Juventud de La Orotava, a hablar un rato, que es una de las cosas que más me gusta hacer. y nada, pues a ver cómo... Pues nada, si te parece, empezamos con el recital. Es vale, el recital pues de... Venga. Ecos del caos. El creador del mundo, apenas terminada su tarea titánica de organizar el caos primigenio, contemplando su obra, agarra su paleta de pinturas al óleo y pinta entusiasmado lo que ve. Por eso quedan restos en el cielo de polvo, de arena revolando, y pedazos de tierra naufragando en las aguas, y tímidas montañas recién hechas, y un río que todavía no define su curso y titubea. Como a un niño al nacer, al mundo le faltaba en aquel tiempo nitidez en los rasgos personales. Son los ecos del caos, los vestigios del limbo, las huellas persistentes de la nada. Árbol. Múltiples avatares de su esencia emergen terrenales hacia el cielo, habitando los aires, raíces, troncos, ramas, hojas, flores, los conforman con formas infinitas, irrepetibles, únicos. Solo el hacha o el fuego los destruyen, parecen inmortales, siempre vivos a los ojos del hombre. Dragos, sabinas, pinos, araucarias, sauces, castaños, tilos, eucaliptos, laureles y palmeras, cedros, olivos, robles, algarrobos, olmos, encinas, chopos, acebuches, cipreses y nogales. Adoramos el árbol desde siempre. Raíces. Si estudias sus raíces, no ves el árbol. Si habitas bajo tierra, vives sin flores. Si añoras el ayer, te estás matando. Si adoras el mañana, mueres ahora. Universo. Por mucho que la tierra te parezca un espacio sin fin, ya sea que recorras un desierto
subas a una montaña, atravieses un bosque misterioso, cruces la estepa rusa, las llanuras inmensas de América del Norte, las peligrosas selvas africanas, las nieves de los polos, la Amazonia salvaje. Más grande es siempre el cielo, el espacio en que bailan armoniosos, desahogadamente, estrellas y planetas, galaxias incontables, en una neblinosa nebulosa que llamas universo sin saber lo que dices, infinito en tamaño, inconcebible, tan solo comparable en su grandeza al pensamiento humano que lo idea y lo nombra. Misterio. ¿Por qué no encendemos el fondo del mar? ¿Por qué no alumbramos las profundidades oscuras? ¿Por qué no invadimos la noche de sol? ¿Por qué no apagamos las sombras, las turbias tinieblas? ¿Por qué no llenamos de luz los abismos? Quizás, en el fondo, somos adictos al misterio. Fantasmas. ¿Puedes imaginarte un paisaje sin nada? Un despaisaje, una extensión de tierra sin fronteras, sin cielo, sin horizonte, inacabable, inmensa, agotadora, estéril, reseca y sola, sin humano ni planta ni animal que la habite, ni un Dios siquiera. ¿Sabes qué pasaría? Que una legión de espectros inquietantes, como colmillos blancos de asesinos hambrientos, vendría a ocuparla. Los fantasmas prefieren los espacios vacíos. Espejismo. Si te fijas con ahínco, si agudizas la mirada, más allá de las llanuras arenosas, más acá de la montaña y sus reflejos, verás tímidos azules, espejismos, huellas del agua lejana que tus ojos y tu boca necesitan. Y más lejos, adivinas una playa por la izquierda, con gente por sus orillas de paseo, ¿o es que la vista te engaña? En el desierto imaginas lo que más echas en falta. Sueños. Tienen los sueños su no sé qué de lagos o pantanos. La vida es más un río. Entras en ellos por cavernas oscuras, circulares. Sales cuando despiertas. Y te encuentras en sus aguas estancadas, verdinosas. Fluye más limpio el día. El esqueleto de tus monstruos más íntimos y fieros, que por tus sueños nadan cada noche, anfibios, inmortales, inmunes al olvido. Lógica. No hay dos sin tres, se dice con razón, incontestable, lógica, aplastante. Una prueba de tipo cosmológico. Para que hubiera tierra, tuvo el cielo que separarse de ella, de su abrazo, y en medio surgió el aire, la luz que trajo el día, y deshizo la noche y las tinieblas. Entre el cielo y la tierra, el horizonte. Entre el día y la noche nace el tiempo. Entre tú y yo, el espacio y la distancia. Patria de nadie. A veces los arenales fabrican piedras. A veces los pedregales paren arena. Y luego los matorrales, como inmigrantes sin patria, van y los pueblan. Arenales, pedregales, patrias de nadie, desiertos, sin leyes y sin fronteras.
distopía. Parece incongruente, incomprensible, absurdo que un incendio en el cielo conviva con las flores de la tierra. No pueden concebirse los matices cromáticos del fuego sobrevolando matorrales florecidos en blancos, rosas, malvas. Es imposible que las llamas no calcinen los aromas del aire. ¿Huele tanto la imagen a lavanda? Que caben dos opciones. O representa un mundo que no es este, o es una distopía, un despaisaje, imaginado solo, nunca visto. Esta selección de poemas y fotografías que hemos leído y visto corresponden al fotopictolibro titulado Despaisajes, como decía Manolo, cuyos textos son de nuestro autor, y las imágenes del fotógrafo Imeldo López. Un bonito trabajo que nos hace experimentar cómo la luz y el color de las imágenes se funden con la musicalidad poética de los textos o viceversa. ¿Qué nos cuentas de este trabajo, Manolo? Pues Mucho. No sé, necesitaría un día para contar todo. Bueno. Pero bueno, así brevemente, pues que es un intento de maridaje, como se dice ahora, ¿no? Entre dos artes. O sea, un artefacto compuesto de poesía, por un lado, o sea, palabra musicada, entendiendo la poesía como palabra musicada, y fotopintura, porque las imágenes no son mera fotografía, sino que son también alteraciones, ¿no?, por vía pictográfica en el laboratorio. Imeldo siempre quiere que cuente, lo hago ya, sí, para después contar lo mío, pero sí, lo de él, que siempre quiere que cuente que él lo que hace en cada imagen es un poco como recoger toda la historia de la fotografía. Es decir, que hay una fase de fotografía analógica que después está retocada por vía pictórica en el laboratorio y después por vía química también, y después ese conjunto se digitaliza y se tunea o se truca con procedimientos digitales. Es decir, que cada una de las imágenes yo creo que es producto, yo entiendo poco de fotografía, pero creo que es producto de un largo proceso en el que se, un trabajo ahí, en el que se revive, por así decir, toda la historia de la fotografía, ¿no? Me llama la atención el título de ¿Por qué Despaisajes? Despaisajes porque, bueno, primero porque hay una renuncia a la presencia del elemento humano, ¿no?, en todas las imágenes. Entonces parece que un paisaje, la palabra paisaje a nosotros nos sugiere siempre algo retocado por el hombre, ¿no? El paisaje no es una cosa natural, ¿no? Natural hay selva, hay ríos, hay montañas, pero un paisaje parece que contiene en sí mismo un elemento humano. Aquí no hay elementos humanos, y es más, yo diría que en las imágenes hay lo que se llama una voluntad de construcción, como de desandar el camino. Es decir, que aparecen los elementos como la tierra, el agua, el fuego, el aire, pero como por separado, antes de formar lo que formó, que es esto que tenemos hoy, ¿no? O sea, hay como una especie de voluntad. Yo creo que en los poemas también se nota eso, como una especie de tono hesiódico o algo así, o sea, de genesíaco también se podría decir, como que hay una investigación poética, claro, no científica, en lo que podríamos decir el origen del cosmos, ¿no? Algo así. Mira, en realidad lo que hemos leído es una selección de poemas, ¿verdad? Hay muchos más y muy hermosos todos. En algún momento has separado o has clasificado esos poemas diciendo que unos son de tierra, otro alusivo a dioses, otro al hombre, otros al hombre. ¿Puedes darnos, aunque mínimamente, las razones de ese agrupamiento? Bueno, el conjunto por razones cabalísticas o supersticiosas, pues el conjunto de poemas son 40.
en total, ¿no? Como los 40 ladrones, como los 40 días, como los 40... Mira. Fueron 40 imágenes y 40 poemas, ¿no? De esos 40 poemas se seleccionaron 20 para hacer un recital público, como una experiencia audiovisual elemental, es decir, que el público que asistiera oyera de viva voz el recitado de los poemas a la vez que veía en pantalla grande, pues en pantalla de cine preferiblemente, pues la fotografía. Al final, por una razón de voluntad del fotopintor, pues fueron 21, porque no quería él renunciar a que figurara Ecos del Caos y yo no quería renunciar a otro, que no me acuerdo cuál era. Me acuerdo a cuál no quería renunciar él, pero yo no me acuerdo a cuál no quería. Total que al final acordamos que fueran 21. Como, bueno, contábamos con que el público actual no está muy acostumbrado a estar en recitales de poesía, para no entullar a la gente con el recitado de 21 poemas seguidos, pues pensé en clasificar esos 21 poemas. Y bueno, y me fui dando cuenta, como lo tenía que clasificar en grupos de 7, inevitablemente para que fueran equilibrados, ¿no? Pues me pareció ver que había poemas que tenían como una especie de aire geológico, tónico o terrestre, que se referían a cuestiones de la tierra, como por ejemplo el que hemos leído en la primera parte de Árbol, o Raíces, o el mismo Ecos del Caos. Después había poemas que se referían un poco a cuestiones más sobrenaturales o divinas, o no de este mundo. Por ejemplo, hay un poema que se llama Dios, de hecho, en ese grupo, en el recital grande. Hoy hemos leído de ese grupo aquí Universo y también Misterio, ¿no? Sí, y también Fantasmas. Entendiendo que esos son como términos de la metafísica. Y después había otros poemas, otro grupo de poemas que digamos que tenían un carácter más psicológico, no teológico, sino más psicológico, más social, incluso político algunos, como el que has leído de Patria de Nadie, o por ejemplo este último de Distopía, o el otro del grupo tercero que era Lógica, o Sueños, o Espejismo, que aluden a cuestiones, digamos, que tienen que ver con el hombre y las mujeres también, claro, con lo humano, ¿no? Punto de partida. Y es que parece mentira, le decía, lo rápido que cambia el mundo, que se hace otro aunque siga siendo el mismo. Esto último no se lo dije por no liarla, solo lo pensé. Y todo cambio, toda transformación, si uno lo piensa un poco, supone pérdidas. Lo que pasa es que enredados en las ruedas y en las redes del progreso, enhechizados por la creencia de que todo va a más y a mejor, no nos damos cuenta de que sustituidos por otros se pierden continua e inevitablemente por los insaciables sumideros del olvido, quehaceres, pensares y sentires sin cuento. Se aprenden, por ejemplo, le argumentaba, nuevos oficios, pero a la vez se olvidan otros. Fíjese, le dije para que me entendiera cabalmente, ¿cuántos carpinteros quedan en la Orotava comparados con los que había cuando usted era joven? Por supuesto que muebles seguimos usando, pero ahora los fabrican batallones de proletariado tercermundista al servicio de IKEA, omnipotente, mientras en esta zona del primer mundo se olvida el oficio. Hay pues por aquí menos carpinteros que hace 50 años, aunque proliferan como una plaga, quién sabe si por una ley de compensación universal, los técnicos en informática y telefonía móvil. El fragmento que hemos escuchado es el de tu segundo trabajo editado, Chica de Dentro. A lo largo del programa seguiremos intercalando algunos fragmentos más de este libro. Háblanos de Chica de Dentro. Bueno, pues
Chica de dentro es el título de algo que se subtitula de la vida y obra de Chona González. Últimamente he dado en llamarlo un novelaje, es decir, un reportaje novelado, o es decir, dicho de otra manera, un falso reportaje, falsamente biográfico y verdaderamente novelado. Explico un poco. ¿Por qué falsamente biográfico? Sí, porque puede parecer que es un reportaje y no lo es. No lo es. Podría haberse quedado en un reportaje, pero pretende, el libro es como lo llama Chona, por eso lo uso así como medio entre comillas. Bueno, pues el libro pretende, pero ella lo llama el libro con mayúscula. Ah, el libro. Como si fuera Claro, es su libro. Toby, Claro. Sí. Que digo que pretende transitar del periodismo a la literatura, ¿no? Es decir, parte de algo que sería lo propio de un reportaje, una entrevista un poco larga, porque duró 48 horas, pero bueno, así, esa fue la materia prima, ¿no? La entrevista entre yo como entrevistador y ella como entrevistada, pero a esa entrevista después se le aplican procedimientos para que no sea un reportaje, no se quede un reportaje, entre otras cosas porque, por ejemplo, se ha ido a 195 páginas, ¿no? Un reportaje suele extenderse menos. Después puede parecer que va sobre la vida de Chona, pero es mentira, la vida de Chona a mí me interesa tampoco como la mía, ¿no? O sea, no son cosas que me interesen mucho, sino que me interesa la vida de los otros en función de, como instrumento para entender otra cosa, ¿no? Distinta. La vida de Chona está usada para el planteamiento de una tesis en el libro que vendría a ser algo así como el implacable paso del tiempo o la vida como una ceremonia continua de transformación, ¿no? El interés, de hecho, de entrevistarla a ella es que es la perplejidad que a mí me provoca el hecho de que Chona, que tiene 15 años más que yo, solamente, me cuenta, sin embargo, cosas que a mí me parecen como que se las está inventando. Y son reales. Y son reales. Y ahí encontré un poco de un cabo, ¿no? Para indagar en esto que se llama en literatura el realismo mágico, que yo creo que no es mágico ni nada, que lo que pasa es que cuando a ti te cuentan algo de otro mundo o de otro tiempo, de pronto te parecen cosas que son exóticas, ¿no? Como que son como raras, son raras porque no son de tu mundo, simplemente, ¿no? Y bueno, eso, por eso digo que es falsamente biográfico y verdaderamente novelado, porque siendo fiel a la definición etimológica de la palabra novela, creo que el libro, no sé si lo consigue, pero sí que pretende que el lector quede atrapado y esté esperando a ver en el siguiente capítulo de qué se habla. En ese sentido de novela relacionado con la palabra nuevo, ¿no? O sea, algo que se podría editar por fascículos, por entregas, ¿no? Y que te dejaría, como dicen aquí, las maguas para ver qué va a contar este hombre de Chona en el próximo capítulo, ¿no? Que eso yo creo que también lo pretende. Y por eso queda así como una especie de reportaje novelado. No sé si contesto a lo de Chica de dentro. Ya casi lo dijo. Bueno, ya casi definiste quién es Chona y qué representa, ya casi lo... Bueno, Chona, ¿quién es Chona? Chona es, Chona es una señora nacida por aquí, por el Valle de la Orotava, residente en Santa Úrsula desde hace mucho tiempo, que trabaja en mi casa de señora, de chica de dentro, por eso el título del libro. Trabaja de chica de dentro en mi casa desde el año 21. El primer día que Chona llegó a mi casa a limpiar, de 2021, ¿no? De 4 a 8, fue en 2001. Ah, ¿de qué día 21? En el Dije año 21. Me estoy Por eso, flipando. entonces 2001. En el 2001. No, porque estaba pendiente de decir que el primer día que fue a limpiar a la casa fue justo el día que cayeron las Torres Gemelas. Porque ella me dio la noticia a mí. No sé qué significa eso desde el punto de vista supersticioso, pero así fue como pasó, ¿no? Esto no es novela, es verdad.
Y bueno, desde entonces, desde septiembre de 2001, pues va una vez a la semana allí a la casa, tareas domésticas, ¿no? Lo que pasa es que cuando ella empezó a trabajar, el oficio se llamaba chica de dentro, que es como decir ahora interna, ¿no? O se dice así. Y ella, de hecho, con 14 años cuando empezó a trabajar, como se dice, se cuenta ahí en el libro, pues trabajaba de interna en la Casa de los Monteverdes de La Laguna, con 14 años, de chica de dentro. De ahí el título del libro, ¿no? Y bueno, pues Chona es representante, yo creo, desde el punto de vista diacrónico, de una generación de posguerra, desde el punto de vista diatópico, pues digamos que de la zona rural del norte de Tenerife, quizás, ¿no? Nacida ahí, en la posguerra española, en el norte de Tenerife, y desde el punto de vista diastrático, pues podríamos decir, utilizando un término un poco novelesco, es un antihéroe, ¿no? Claro. O sea, no hay tantas antihéroes. Es un antihéroe y así se pretende presentar, ¿no? Sobre todo aquí. Que no sé, a veces los antihéroes nos dan más ejemplo. Son más héroes que los héroes. Son más héroes. A veces se invierten. Sí, pues son gente que han sacado adelante claro. a su familia, ¿sabes? Quieras o no. Bueno, y el caso de Chona. El caso de Chona es un caso de casi algo que Mm. llamarla antihéroe casi es paradójico, ¿no? Sí. Porque casi habría que llamarla heroína por alguna de las cosas que se cuentan también en el libro, ¿no? Sí, bueno, yo ¿qué es lo que caracteriza? ¿No? Un poco ha dado pinceladas lo que caracteriza a ese tipo de subgénero, ¿no? Sí. De ese subgénero. Así, más o menos ha ido metiendo cosas, pero exactamente que... Yo no sé si eso... Yo lo hice un poco como un ejercicio de libérrimo, ¿no? Como que lo que me apetecía decir, ¿no? Chona siempre se caracteriza porque habla con una corrección extrema, ¿no? A pesar de no haber estudiado. Habla con una corrección extrema y con una franqueza también digna de alabanza. Y sobre todo habla... Autodidacta. Y habla mucho. Y habla mucho también, muchísimo. Habla de todo, de política, de todo. Y yo estaba muy acostumbrado a hablar con ella. Y me parecía como una especie de filón, ¿no? En ese sentido, porque claro, te da tanto material que puedes después incluso descartar parte del material, porque no es que no te falta, sino que te sobra, ¿no? Materia prima te sobra. Mucha materia prima. Mira, Manolo, creo que la pregunta de Mila iba también un poco por las características de este subgénero de reportaje novelado, que no solamente, que es bastante antiguo, pero que durante mucho tiempo los escritores no lo usaron tanto. En este momento yo sé que hasta en mi país se están haciendo reportajes novelados, por eso de que pareciera que las cosas aparecen al mismo tiempo sin relacionarse mucho, ¿no? Y bueno, yo te lo he escuchado mencionar las características y me gustaría un poquito de didáctica de ese subgénero, esa trenza como tú le sueles llamar. Bueno, yo creo que en el fondo lo que alienta al reportaje novelado es como una voluntad estética, ¿no? Es decir, que no tenga función solamente informativa, lo que lee el lector, sino que también tenga función estética. Es decir, que también arrebate al lector y que al lector le parezca una cosa hermosa lo que está leyendo. Que no solamente lo informe, digamos que tenga esas dos características, que le sea útil para informarse, porque por ejemplo en el libro puede uno indagar en cómo ha sido la vida de la posguerra en el norte de Tenerife en los últimos 40 años, pero que a la vez también sienta el disfrute de que se pierda en la lectura y no eche cuenta de su tiempo personal, que es la función del arte en general, ¿no? O sea, que a uno lo arrebate, lo entusiasme lo que está leyendo o mirando. Bueno, y el procedimiento de la trenza al que alude Judith, pues tiene que ver con, bueno, porque en institutos también y en algunos colectivos
He impartido algún taller de escritura creativa para comunicar un poco el método por el que se ha hecho Chica de Dentro, y así resumidamente, pues el método consiste en que, si se imaginan, pues 3 componentes o 3 maneras de contar, que son las que se dan la mano dentro del libro, ¿no? Por una parte hay como un 30% en que está en estilo directo, es decir, que es como si pusiéramos entre comillas palabras dichas textualmente por Chona, respetando el léxico que usa, respetando todo. Solamente yo creo que me he permitido algún cambio de orden por razones sonoras, por razones métricas, por razones de ritmo interno de la prosa. Pero salvo eso, todo respetado. Hay, ya les digo, como un 30% así. Después hay otro 30% en el que yo cuento con mis palabras cosas que ella me ha contado, lo que llamaríamos como estilo indirecto, libre, ¿no? O sea, yo cuento, pues ella me dijo, ella me comentó, ella tal, y después lo cuento con mis palabras. Y después otro tercio del libro, pues estaría compuesto por comentarios de distinta índole que a mí se me ocurren respecto a lo que ella cuenta, que es donde aparezco yo, creo, o aparece Manolo ahí, aparece como mi voz y aparece también un poco mi vida, ¿no? O sea, en contraste con la suya. Ahí se pueden incluir digresiones, comentarios, reflexiones, alabanza, lo contrario, también vituperios, ¿no? Comentarios políticos, comentarios de tipo psicológico, en fin, todo lo que a uno se le va ocurriendo al hilo de lo que ella cuenta. Eso sería más o menos el triple procedimiento narrativo. Perfecto. Sí. Seguiríamos ahora. De geografía y viaje, Tenerife. La Orotava es que me encanta, porque desde los 16 años estoy trabajando aquí. Toda la Orotava me encanta. La Casa de los Balcones, la Iglesia de la Concepción. A mis hijas también les encanta, porque es como si hubieran nacido aquí. Ya se sabe que la villa es ilustre y que ser villero viste mucho, da mucho lustre. El molino de gofio de Chano es de las cosas que más me gustan. Se ríe con una alegría verdadera, genuina, envidiable. Y el de Ángel también. Mi madre traía a la máquina de Ángel el millo para que le hiciera el gofio. Venía caminando desde Santa Úrsula con el millo en la cabeza y de regreso otra vez caminando con el gofio en la cabeza. Habían guaguas. Lo que no había era dinero para cogerlas. Además de su labor como profesor de latín, su pasión por las artes escénicas le llevó a lo que denominaron tuteteatro, tuterías técnicas de teatro, manojo de farsas monstruosas, una de sus obras. Cuéntanos esa experiencia y los frutos que dio. Bueno, pues Tuteteatro es el nombre de la compañía de teatro escolar radicada en el IES Realejos, que manejé durante 25 años exactamente. Empezó en 1993 con el nombre de Teatrejo, después siguió con el nombre de Tealcubo, después hubo un grupo que se llamaron, porque hacían obras de mayores, se llamaron Pornogatos, y después ya a partir del año 2000 y hasta 2018, que se clausuró la experiencia, pues desde el año 2000, no, en el año 2000 todavía era Tealcubo, hasta el 2006, y después de 2006 a 2018, Tuteteatro. En fin, eran nombres diferentes de lo mismo. Pero eso el teatro estaba dentro del currículum. Dentro del currículum. ¿O era una cosa? Estuvo, si te interesa, fue en el año 93. Fíjate. En el año 93 lo que pasó es que
el director del instituto de Lier Alejo, donde yo Sí. militaba, Sí. pues allí Raúl González, Raúl, sí. Raúl González Raúl. de aquí, orotavense Sí, de pro, Orotava, sí. pues me llamó un día a su oficina de director, a su despacho, y me dijo: Manolo, tú cuando venga la reforma, ¿qué vas a hacer? Oh, qué bien. Y digo, ¿cómo que qué voy a hacer? Dice, hombre, porque no va a haber horas de latín. Van a quitar muchas horas de latín, porque quitaban el latín del segundo de BUP, de entonces, que era obligatorio para todos. Digo, bueno, y dime tú qué puedo hacer, tú que eres el director. Dice, pues puedes hacer 3 cosas. Digo, pero mira, pero es que van a quitar horas de latín, pero es que somos 3 de latín, y yo soy el más antiguo. Dice, no, pero es que no va a haber horario ni siquiera para ti. Va a haber medio horario. Entonces puedes hacer 3 cosas. O bien coges un cargo directivo, o bien compartes centro, o bien te inventas una optativa que tú quieras dar, y como ahora está el río revuelto, pues al río revuelto ganancia de pescadores, a lo mejor te la dan. Pues yo, que vivía sin coche, compartir centro me parecía una tragedia. Yo, que vivía sin ambiciones de cargos políticos, tener un cargo en el centro me parecía otra tragedia mayor. Y entonces pues opté por presentar una optativa que era en la EATP del BUP, pues teatro. Qué bien. Empezó como EATP del BUP, después me concedieron un taller de teatro en la nueva ESO, después me concedieron una asignatura optativa del bachillerato de 4 horas semanales en el 97-98 que se llamaba técnica dramática, y después, cuando estaba acostumbrado a dar teatro, como te suele hacer la administración, pues me quitaron la optativa, me la quitaron. Una vez que me acostumbraron a darla. Entonces el director que entonces estaba en el centro, que se llamaba Pedro Fuentes, que en paz descanse, pues haciendo un gesto de valentía, se fue conmigo a la Dirección General de Ordenación Educativa y logró que el teatro se concediera al instituto como actividad extraescolar. Y así está desde el año 2000 hasta el 2018. No con el currículum, sino Ya. como actividad extraescolar, pero fruto de un comportamiento, yo creo que un poco numantino, ¿no? Ya. De Pedro Fuentes, defender el teatro como una identidad del centro, tal y cual. Y bueno, la experiencia con el teatro en el instituto, pues fue una experiencia muy laboriosa, Magnífica, diríamos. Y por los frutos, magnífica. por los frutos magnífica, Magnífica. muy placentera, muy Claro, cansada también, muy exigente. El teatro, yo a veces cuento como que fue un dragón que empecé a criar y terminó devorándome, ¿no? Porque me quitó de otras cosas en las que estaba. Aunque yo del teatro lo he disfrutado mucho, la verdad, y me ha servido para mucho también. Y creo que a mucha gente le ha servido para mucho también. Me consta que hay muchos alumnos, algunos incluso, que se siguen ganando la vida con el teatro, y otros muchos a los que el teatro les ha, bueno, tendríamos que hacer un programa entero para hablar de los beneficios Sí. instrumentales del teatro y de los beneficios terapéuticos del teatro, ¿no? Que, bueno, que creo que después de casi 30 años de experiencia, de 30 se cumplen ahora, de 30 años de experiencia en la cosa, pues creo que podría contar mucho de eso. Por Muy supuesto. bien. Seguiríamos Sí, ahora con seguimos con los fragmentos, sí. Sí. La mejor amiga del perro. Parece que cuando nació Marta, y antes, desde el embarazo, doña Constanza, abuela de la niña y madre de Chona, se empezó a preocupar porque la perra pudiera hacerle daño al futuro recién nacido, y le pidió que, para evitar problemas, la regalara y se deshiciera del animal. Por supuesto que Chona se negó en redondo, argumentando, conforme a su militancia manifiestamente proanimalista, que si pasara alguna cosa, nunca iba a ser culpa de la perra, sino de sus dueños. En verdad que si la perra se siente desplazada, parafraseo al pie de la letra lo que me dijo a mí y seguro también a su madre en aquella ocasión. A lo mejor el animal puede llegar un momento que sienta celos. Pero no fue el caso, porque ella, tras el nacimiento de Marta, le seguía prodigando a Mosi las mismas atenciones. Cuenta, aquí me empieza a parecer el relato, más que interesante, cuasi espeluznante, que la perra tenía una cama y que cuando llegó la niña, la cama se compartía entre la niña y la perra. Y que jamás hizo la perra un mal gesto contra la niña,
sino más bien al revés. Vamos, que a veces la pobre, entiéndase la perra, como la niña se había acostumbrado a tirarle de las orejas y a subírsele encima como si fuera un caballo, la miraba, entiéndase acochona, suplicándole que tuviera compasión y la liberara de aquella criatura del demonio, entiéndase la niña. Yo le decía a Marta, que casi ni hablaba todavía, déjala ya, que la tienes cansada. Entonces la dejaba y el animal era tan noble que ni se iba lejos, ni siquiera, sino que se quedaba tumbada allí al lado de nosotras. Bueno, seguimos con tus experiencias en el teatro, porque había una cosa que yo pensaba que Teatrejo venía de otro lado, o sea, pero viene también del instituto. Pero espera que te digo, era profesor de la Escuela Municipal de Teatro de Los Realejos, director de la compañía amateur Teatrejo, con casi un centenar de montajes, que se dice pronto. Obras como Estamos para el monólogo, el enfermo imaginario o Criaturas, entre otras muchas más. Otras de divulgación científica, que junto a la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia, Orotava Historia de la Ciencia, Fundoru, promueve la difusión de forma asequible y lúdica de la historia de la ciencia y sus personajes, entre otras Galileo y Cuatro Corazones con frenos y marcha atrás. Yo siempre me he preguntado, ¿eres fundador de la Escuela Municipal de Los Realejos? ¿O cofundador? Porque yo siempre te he conocido de teatro. Entonces, más o menos, sí, más o menos. Más o menos, ¿no? A ver, Sí. eso fue porque en el año 97-98 dije antes que habían concedido una asignatura Sí. de 4 horas semanales de primero de bachillerato que se llamaba Técnica Dramática. Yo presenté esa programación en la consejería y como, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, la concedieron. Bien. Eso cambió mi relación con el teatro. Yo llevaba 5 años dando teatro, pero de una manera un poco para andar por casa, como si dijéramos. Pero al tener 4 horas a la semana con chicos ya de bachillerato a los que Claro. puedes mentir difícilmente, pues me vi en la obligación de cambiar yo mi chip y formarme para poder dar clases, ¿no? Entonces ahí cambió la cosa y esta gente, esta promoción logró en junio, inolvidable para mí, de 1998, llevar a las tablas una obra de Plauto que estaba escrita en latín, pero estaba versionada al español por un amigo y por mí mismo, la mayor parte del texto, para hacerlo, digamos que, llegar al público actual, ¿no? Aunque con la estética de una comedia romana. Esto supuso como, digamos, una entrada muy seria ya en el teatro. Y como que la obra esta se hizo como 27 o 28 veces por distintos institutos. Después esta obra los chicos querían seguirla haciendo al año siguiente y yo me negué a que la obra se hiciera, digamos, sin mejorarse. Pero claro, en el instituto no podían seguir teniendo teatro. Tenían que tener teatro más bien en el ayuntamiento, ¿no? De otra manera. Entonces logramos que el concejal de Cultura de la época llegara a un acuerdo con el instituto de modo que a mí me quitaban las horas de guardia del instituto y entonces se abriera una escuela municipal los viernes por la tarde en la que yo empecé a gastar esas 4 horas de guardia que me quitaban, ¿no? O sea, cambiaba las 4 horas de guardia. Fuiste el impulsor. Sí, pero el año antes hay que decir también que el año antes estaba Gustavo Hellman, argentino de pro, creo. Sí, argentino era. Gustavo Hellman, que fue quien a mí me enseñó más teatro en serio un poco. Y él fue, recuerdo en una conversación que me dijo, tú eres el que tienes que impulsar la escuela municipal aquí, y ahí empezó la cosa a marchar. Claro.
porque además ya después empezó a pasar que había gente con mucha experiencia, acumulada experiencia de 2 o 3 años, y entonces ya se empezó a dividir también el Teatrejo como compañía amateur de la Escuela Municipal de Teatro, que a día de hoy sigue funcionando. Las dos. O sea, tanto el Teatrejo como la Escuela Municipal de Teatro. Y entonces la Escuela Municipal de Teatro se convirtió junto con Tute Teatro en el segundo afluente del Teatrejo. De modo que en el Teatrejo terminaban los que no se podían ir, los viciosos, ¿no? Claro. Y después los de la Escuela Municipal de Teatro, pues estaban en la Escuela Municipal de Teatro estaba abierto a cualquiera del pueblo, a cualquier adulto, ¿no? De hecho, ahora mismo en el curso del 2022 a 2023, pues la Escuela Municipal de Teatro hay 26 matriculados. Oh, mira. Sí. Que ha habido que dividir en 2 grupos, ¿no? O sea, que hay un grupo de iniciados de 10, otro de 16 de principiantes, en fin, que la cosa, pues... Mira, y yo sé que la última, este verano pasado, fue la 6ª edición del Festival Teatrejo. ¿Eso sigue para adelante? Eso sigue para adelante, sí. Lo que pasa es que eso tiene frecuencia bianual. Ya. Pero sigue, o sea, sí. O bienal. Eso empezó en el año 2010. Es un festival en que se exponen las últimas producciones de la escuela, del Teatrejo, se invita normalmente a otros grupos. Y bueno, pues va por la 6ª edición y esperemos tener salud y ganas de llegar a la 7ª, que la 7ª sería en el año 2024, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y tienes otros proyectos así? ¿Con el Teatrejo? Con Teatrejo, o sea, siguen los proyectos. Bueno, en el Teatrejo ahora mismo, pues tenemos una asamblea en relación a los nuevos proyectos que va a asumir o que va a emprender el grupo, justamente el 16 de febrero, que creo que es el jueves próximo. Ah, mira. ¿No? No este, sino el otro, sí. Y ahí tomaremos una decisión de por dónde tiramos, porque las últimas producciones, una que fue durante el tiempo del COVID, que es la que se llama Estamos pa' Monólogos, Experimento COVID 19-21, esto es una selección de monólogos que creamos nosotros, entre los actores y yo mismo, y bueno, se ha representado ya varias veces. Los actores piensan que está pasado de moda ya, porque ya no hay COVID, aunque eso sea mentira. Pero bueno, en fin. Y después también 4 corazones con freno y marcha atrás, que se iba a estrenar en mayo de 2020 y se terminó estrenando en mayo de 2022. Se han hecho ya también unas cuantas funciones. Eso fue un encargo de Fundoro. Ahora tenemos entre manos, digamos que 2 vías, creo, no, 3 vías. Primero un remake de Familia, que es una producción que habíamos hecho en 2015, en 2017 por ahí, y la estamos reponiendo con nuevo elenco. Familia, sobre un texto de Fernando León de Aranoa, que fue el guión de cine primero, después un autor catalán del que no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo convirtió en una versión teatral y después eso está pues arreglado pasado por mis manos, por mi filtro, y estamos en ello esto tiene fecha de estreno, lo puedo decir ya. Qué bueno. El 16 de abril, domingo, a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Los Realejos, allí en la parroquia. Estrenamos eso de Familia. Eso es una línea en la que están enganchados pues 9 actores del elenco. El elenco total del Teatrejo ahora mismo son 15. Pues 9 están metidos en ese proyecto. Después hay un encargo de la Fundación que tiene que salir, que tiene que estrenarse antes de diciembre, o en diciembre como muy tarde, de 2023, que tiene título también, se llama Meridiano Cero, y está fundamentado en el diario de viajes de Luis Feillé, en su viaje a las Islas Canarias, por encargo de Su Majestad Luis XV, creo, de Francia. Y bueno, eso pues es un montaje que los textos los estoy montando ahora mismo para presentárselo al elenco de actores el día 16, a ver qué 7 actores, me hacen falta 7 actores, se quieren meter ahí. Qué bueno. En ese proyecto que está concebido como una especie de collage de fragmentos interpretado por 7 monjes, ¿no? Sí, de mujer. 7 monjes, que es como un coro de monjes. Está concebido así como un coro de monjes.
Y después, por otra parte, hay un grupo que a lo mejor se mete en un espectáculo con textos de Juan Mayorga, Sanchís Sinisterra y alumnos de ellos, de esa línea, de lo que Sanchís Sinisterra llamó el teatro fragmentario, un espectáculo que probablemente se llame Actualidad Política. Sí. Así que, o sea, que todo en marcha. la caldera del teatrejo está en marcha, sí. Sí, Y sí, la escuela también, y la escuela por otra parte también, no la escuela de teatro Sí. también. Seguimos con los fragmentos, Judith. Sí. Fragmentos de gajes del oficio, música clásica. Para mí, al principio, era espantosa. Dice Chona. Para mí, al principio, era espantosa, porque don Evelio tenía 4 torres altavoces enormes, repartidas por el salón. Él ponía Beethoven, Schubert, crece un par de centímetros cuando pronuncia el nombre de estos 2 ilustres del ramo. Y yo decía, Dios mío de mi vida, a él le gustaba la música alta, muy alta. Le gustaba ponerla como era posible que le pudiera gustar. Le gustaba ponerla antes del almuerzo y por la noche. Yo me preguntaba, ¿cómo era posible que le pudiera gustar aquello? Pero lo que son las cosas, fue pasando el tiempo y bueno, como que el oído se acostumbra a lo que va oyendo y terminó por engancharme y me empezó a gustar hasta llegar a gustarme muchísimo. Me quedo perplejo oyendo semejante extravagancia, que una chica de dentro se pierde por escuchar mientras encera la tea del piso de la casa de sus señores, una sinfonía, una sonata, un requiem o un aria de una ópera cualquiera. Y lo más grande es que la costumbre le dura, porque todavía sintoniza una emisora de música clásica que le sirva de banda sonora estimulante mientras realiza las más prosaicas y cotidianas tareas de ama de casa en su propio hogar. Sobre los premios, vamos a comentar sobre los premios. Nada, tienes en tu haber una veintena de premios, distinciones, entre ellas el acto de distinción que te hizo el Círculo Viera y Clavijo de los Realejos y el Añepa Solidaria, concedida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento del mismo municipio. Creo que ambas por tu labor cultural desarrollada durante tantos años y estrechamente relacionada con esa pasión por el teatro, inculcando el gusto por las artes escénicas a tantos jóvenes y no tan jóvenes del municipio. ¿Cuál de ellos recuerdas con mayor afecto? Ahí hemos nombrado los últimos, que fueron más recientes. Bueno, yo tengo buenos recuerdos de varios premios, de los premios Buero de Teatro Joven, que estaban impartidos por el Ministerio de Cultura y la Coca-Cola. Era una especie de engendro de estos bifrontes. Pero bueno, que sí tengo buenos recuerdos por la alegría para los chicos, ¿no? Ganamos varias veces el certamen autonómico al mejor montaje y distinciones varias a los mejores actores y actrices, al mejor vestuario, también colaboraciones con compañeros de plástica del instituto y bueno, con Tute Teatro, eso me refiero con Tute Teatro. Sí. Después ya como teatrejo también con, bueno, un recuerdo
no sé si bueno o malo, o monumental diría yo, porque con la caja de música ganamos el premio nacional y fuimos a actuar al María Guerrero. Eran tiempos, fue justamente eso, que en 2008, creo que antes de la crisis, o de la crisis gorda por ahí, cuando había dinero para llevar de las islas una expedición de 12 elementos, de 12 indígenas para allá, para Madrid. Y bueno, aquello fue una experiencia, ya te digo, monumental también, porque coincidió con una enfermedad de mi padre. Entonces, yo lo recuerdo como claro, toda la alegría y toda la pena del mundo junta, ¿no? Una mezcla. Una mezcla de estas que se dan a veces en la vida, un poco chocante. Y después, después de los últimos premios así, pues el de la ñepa solidaria, aunque no me gusta demasiado el nombre, pero bueno, me gusta más ñepa que solidaria, pero como está concedido por la Concejalía de Juventud, pues la verdad que me resultó muy emocionante el premio, ¿no? Claro. Porque, bueno, al fin y al cabo, ahí, ligado a los colectivos juveniles de Los Realejos, yo he estado durante mucho tiempo he estado al servicio de eso un poco, ¿no? Como una labor un poco casi sacerdotal, diría yo. Y bueno, pues me dio mucha alegría del reconocimiento, aparte que me hizo gracia el premio, lo de la ñepa. Claro. Que dije cuando me lo dieron que bueno, que ojalá nunca me sirviera como un bastón de mando, ¿no? Porque no aspiraba a otra autoridad más que la que me reporta mi oficio. Seguimos, ¿no? Contra el hambre y el frío. Mi infancia fue allá arriba, en el llano del Millo, entre castañeros, que yo recuerde, frío, vacas, cabras y muchas necesidades, mucha escasez de todo. Chona nació en casa de sus abuelos maternos, pero reconoce que apenas se acuerda de nada de aquella vivienda primera, perdida en el limbo de los primeros 3 o 4 años. Le pregunto si recuerda haber pasado hambre. No sé, no me acuerdo. Comíamos lo que había. Y dejando de lado el tema que le resulta incómodo, como si creyera que pasar hambre conllevara deshonra, cambia de tercio lo más pronto que puede contra su prolífera verborrea habitual. La casa solo tenía 2 habitaciones y dormíamos para darnos calor unos a otros, muy juntos. 2 por los pies o 3 y 2 por la cabecera. Si no nos dábamos calor unos a otros, nos moriríamos de frío. Y éramos chicos y chicas juntos. No quedaba de otra. No había dónde elegir. Contiene el testimonio algo de disculpa moral, como si las circunstancias económicas y meteorológicas dispensaran de cumplir con las normas del decoro y la decencia. Necesidad obligada, que dice el dicho. Bueno. Para terminar con Chona. Con Chona, sí. Quiero referirme especialmente a Chona, la entrevistada que proporciona gran parte de la materia prima del reportaje novelado Chica de Dentro, que tan bien escribe Manolo García. La encontramos tal como aparece en el libro, digna, amable, respetuosa, oportuna, simpática, cercana, inteligente, humana y más. Con ella me identifico y por ella me siento representada. Creo que la conoce. Sí, claro. Sí, la conozco. Mucha gente no la he tratado mucho, la conozco a través del libro y en las presentaciones del libro que acompaña siempre a Manolo, y ahí están los dos hablando de su libro. Como una coyunda de bueyes. Sí. Ahora jubilado, dices que sigues disfrutando mediante recitales, charlas, talleres de tus pasiones docentes, la gramática y el teatro, filológicas, traducciones, adaptaciones de textos, revisiones de estilo y literarias, poesía y novela. ¿Qué proyectos literarios tienes en manos y nos puedes adelantar algo de eso?
Bueno, antes de decir de la pregunta de antes que se me queda en el tintero, no vaya a ser porque no quiero que bueno, que el premio al que tú has hecho alusión, la distinción del Casino Viera y Clavijo, también me hizo bastante ilusión, porque fueron toda la gente de teatro. Sí, que está a tope. Y además porque el nombre mismo de que se llame la distinción Viera y Clavijo, yo Viera y Clavijo es un autor que no entiendo, cuando he leído algunos fragmentos de él, cómo no se da obligatoriamente en las escuelas de aquí, ¿no? Porque me parece un monumento de la prosa del 18 en España, ¿no? Y a veces no valoramos lo que tenemos. Como es de aquí, pues no se lee, ¿no? Pero la verdad es que es un portento de inteligencia y de habilidad narrativa, por lo menos las cosas que yo le he leído. Y yo quiero agregar algo. Estuve en ese encuentro, en ese homenaje que te hicieron, como yo también alumnita, pero tipo mosquito en el universo, ¿no? La cantidad de alumnos que se reunieron, que vinieron de muchos lugares para acompañarte, y realmente estaba eso que ya no cabía un alfiler, ¿no? Fue muy emotivo. Muy emotivo, muy lindo. Y ahora con los proyectos. Los proyectos literarios. Bueno, los proyectos literarios en parte me sirven para descansar de los teatreros, ¿no? Porque los proyectos teatreros absorben mucho tiempo y a veces, pues, para quedarme solo conmigo mismo, pues me pongo a escribir. Y bueno, tengo ahí dos libros de poemas que quiero publicar, de poemas solo, sin fotografía, a lo mejor con ilustraciones. Uno se llama Teseo contra Ariadna en cualquier isla. Y después otro que se llama Haikus de Amares. Ya veremos si puedo publicarlo, si con quién, si tengo que recurrir a la autoedición o si tengo que recurrir a otra, ya veremos. Pero bueno, son los dos libros de poemas que tengo terminados, como prestos para una revisión y publicarlo. Después con Imeldo López he terminado también un proyecto ahora que se llama Botánica Aplicada, que pretende ser una especie de segundo hijo del mismo matrimonio, como el primero sería Despaisaje, y Botánica Aplicada sería el segundo, que es una colección de 40 fotos, pero de tema vegetal, como su nombre indica, no de tema geológico, como el de Despaisaje, sino de tema vegetal, y una colección de 40 pecios en prosa poética, no son exactamente poemas, sino que son fragmentos de prosa poética, escritos de una manera un poco más, yo creo que con menos organicidad que Despaisajes, ¿no? Sino más sueltos cada uno, con una actitud un poco de escribir lo que me daba la gana, viendo cada una de las fotos, ¿no? Esos son los proyectos literarios, más así. Y después, por otra parte, pues tengo en el cajón ahí sin terminar del todo, sin decidirme a darlo a la luz, una novela de autoficción, como lo llaman ahora, aunque yo no sé si es mucho autoficción o es más bien autorrealidad, no sé, que se llama La gota que colma el vaso, que no sé si algún día me decidiré a publicarla o no. A lo mejor soy un poco joven para publicarla. Porque es biografía. Pues, bueno, es una biografía parcial, cuenta una estancia en el hospital, es algo que fui escribiendo en el hospital para defenderme de la muerte en fechas recientes, ¿no? Y bueno, esta es se llama así, La gota que colma el vaso, material para una novela fragmentaria, y está compuesta por cosas tan diversas como poemas, descripción de sueños, semblanzas de enfermeras, en fin, todo referido al ámbito hospitalario, ¿no? Del tiempo que anduve por allí. Y además, pues, relacionado con mis tareas teatreras, tengo ahí pendiente de publicar, de terminar y de publicar
un manual de teatro para grupos escolares y amateur que tiene el título de Teatro, Arte, Materia, Terapia, así se llamaría. Y algo más, pues en la cabeza más cosas, pero te hablo de lo que ya tiene cuerpo de escritura, ¿no? Y que está pendiente de revisión. Perfecto, gracias. Bueno, si no tienes algo que agregar, Manolo, llegamos de esta manera al final de este encuentro a solas con Manolo García. Esperamos haber transmitido a nuestros oyentes el interés y la importancia que nos ha significado escuchar de primera mano y dialogar sobre la trayectoria viva de nuestro apreciado profesor y escritor. ¿Hay algo que te quedó por decir? No, quería decir que, bueno, que tanto de Paisajes como Chica de Dentro, el que quiera, pues que está en la educación, que está en el viajante, eso que hay libros, en el aula creo que también hay ejemplares, y en Canarias Concept. También. Buenísimo, Pues muy bien. buenísimo. Pues eso sí que lo quiere saber gente. Sí, me han preguntado. Sí. Sí. Qué bueno que lo dijiste. Bueno, estuvimos con él, con Manolo, aquí en Radio La Voz Joven de La Orotava, Pino, Judith, Mila, y en los controles nuestro amigo Tomás Afonso, que ahí está. Bueno, agradecerte, Manolo, tu presencia y esta charla que hemos tenido contigo, que ha sido muy agradable. Muy agradable, sí. Así que nada, hasta Espero siempre. Espero que te hayas sentido bien con nosotras. Sí, me sentido bien. Me llevo bien con el prójimo, me llevo peor conmigo mismo que con el prójimo. Pues bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Adiós. queridos oyentes. Bueno.